Lo mataríamos. Esta tecnología me supera por mucho. ¿Qué tan avanzada es, doctora? No es avanzada. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola, hola. Ya se va llenando el grupo. Ahorita empezamos. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo con sus demás materias? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Ya se acomodaron al método en línea? Ay, bueno, más o menos. ¡Qué barbaridad! Es raro. Sí. Sí es raro, pero digo, bueno, ni modo. Hay que adecuarnos a. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Hay que adaptarnos, no hay ningún problema. exacto, adaptarnos. Sí, ojalá y se pudiera que regresáramos antes de que termine el cuatrimestre, aunque lo veo muy difícil, la Ay, verdad. ojalá. Sí, pero no, la verdad es que no lo creo, ¿eh? No creo. Ah, bueno, según como se ven las cosas y los Sí, desplegados sí. que han hecho, lo más seguro es que regresemos hasta septiembre más o menos. Sí, Si sí. es que se puede regresar a clases presenciales. Pues sí. Pero bueno, ni hablar, ni modo. Sí, pero bueno, también hay que disfrutar estas tareas en casa y las clases en casa, porque digo, Sí. tienen todo el tiempo, no salen para nada, y el clima está medio raro, ¿eh? Está haciendo mucho aire, creo que hasta quiere llover. Sí, como que la brisita de lluvia. Sí, comienza a refrescar, entonces también es padre tomar clases aquí. Vamos a hacer lo posible para que esté agradable esto. Sí, profe. Perfecto. 16, déjenme ver cuántos somos en lista. Somos 28. Uy. Entonces todavía faltan muchos por entrar. Pero, pues mientras vamos a empezar. Muchas gracias por sus tareas. Los que me falten todavía de enviar el directorio de alumnos, por favor, háganlo a la brevedad para ya quitarse ese pendiente. Nada más lo único que tenían que hacer era llenar sus datos en el Excel y enviarlo, ese mismo Excel. Siguen entrando, compañeros. Perfecto. Ya somos más. ¿Sí leyeron el documento en Word, en PDF que le subí sobre la teoría? Sí. Sí. Perfecto. ¿Y qué les pareció? ¿Fácil? Bien. Sí, Está está bien. digerible, ¿no? Sí. Perfecto. Déjenme ver cuántos van. 19. Ok. Pues hoy vamos a ver una presentación, PowerPoint. Esta semana va a ser nada más como de teoría y las que vienen ya comienzan con con ejemplos numéricos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver. ¿Listo? ¿Sí se ve? Sí. Sí. Perfecto.
Déjenme ver, 19 compañeros. Pues ya nos faltan menos, nos faltan 9 nada más. Entonces ya podríamos comenzar, si están de acuerdo. Sí. ¿Saben qué? Nada más déjenme. Voy a dejar de compartir porque hay algunos compañeros que todavía andan afuera de aquí. Déjenme enviarles de nuevo los datos. Listo. Ya está. Denme un segundito, nada más checar también. Ya está, ok. ¿Listo? Ok. Ahora sí, ya que lleguen. Quienes tengan que llegar. Entonces, comenzamos con la presentación. Profe, ¿ya todas las clases van a ser por Zoom? Sí, si está usted de acuerdo. Ah, sí, es que no sabían dónde conectarme, gracias. Ok, de acuerdo, gracias. Sí, de hecho, pensaba iniciar en Blackboard, pero pues es que ya como hicimos el grupo de aquí de WhatsApp, lo que sí me preocupa es que no están todos. No, sí tengo 29 participantes. Sí, son 28, sí, son todos los que están. Ya están completo el grupo. Entonces, no tiene sentido ya iniciar en Zoom. De por sí ya ve que es medio inestable la plataforma, de repente se le va el audio, no me deja compartir PDFs y de repente se traba, se pasma, lo saca y ay, no. Entonces, aunque sean 40 minutos continuos aquí, de hecho lo que les iba a decir también, cuando haya necesidad, vamos a tener que seguirnos de corrido, es decir, se terminan los 40 minutos y ni siquiera se muevan, porque inmediatamente inicio la siguiente sesión y nos vamos de corrido, ¿sale? Para no perder el hilo cuando tengamos problemas, así que estemos resolviendo, ¿sale? Ahorita se vale porque estamos en teoría apenas. 26, excelente, ya está. Entonces, comenzamos. Esta sería la primera presentación. Espero que hayan podido bajar ya el simulador. Ahorita nada más vamos a ver algunas diapositivas, no vamos a verlas todas. Y nos vamos al simulador para ver cómo van con eso, ¿sale? Entonces, la simulación de procesos. Comenzamos. Dice que de la planta química a la computadora, pero pues es al revés, ¿verdad? De la computadora a la planta química. Porque primero lo que tenemos que hacer es modelar todo el proceso, ajustar, y con respecto a ello ya comenzar a diseñar, y posteriormente ya sería la procura y construcción. Entonces, un diagrama de flujo normal, un DTI común y corriente, sería como esto, que ni siquiera está tan especificado, ¿sí? Cierre sus micrófonos, cualquiera que guste hablar, lo enciende y ya se comunica, ¿sale? Ok, entonces, arrancando, la simulación de procesos justamente es la representación de un fenómeno, ¿sí? Una operación o un proceso por medio de un modelo, el cual al ser resuelto nos proporciona una guía de su comportamiento. Nosotros para poder modelar procesos lo que necesitamos es definir justamente las fronteras de nuestro sistema. Nosotros podemos definir nuestro sistema en función de lo que nosotros necesitemos, ¿sí? Porque las fronteras las imponemos nosotros. Puede ser, el modelo puede ser una simple operación unitaria, o puede ser dos operaciones unitarias, o toda una planta, o toda una serie de plantas. Es independiente del tamaño. Nosotros tenemos que saber hasta dónde podemos modelar y hasta dónde nos toca modelar y simular, ¿sale? Entonces,
El simulador de procesos como tal, el que vamos a utilizar es un programa que resuelve los balances de materia y energía, diseño básico y optimización de los procesos. El primer simulador, así como para hacer historia, fue desde 1974, o sea, no son nuevos los simuladores de procesos. Sin embargo, digo, ya han evolucionado mucho, y más aún con el avance que ha habido en los sistemas de cómputo, pues esto se ha visto exponenciado, ¿no? Porque definitivamente para resolver una serie de ecuaciones simultáneas, pues sí se necesita una capacidad de cálculo un poquito más considerable. Y al tener ya las computadoras más de 100, 200 procesadores y tener capacidades de cómputo enormes, pues eso ya lo hace más asequible para poder simular plantas completas. ¿Sí? Algunos tipos de simuladores de procesos, bueno, los más comerciales y los que más se usan, por ejemplo, hay de dos tipos. Hay en estado estacionario y hay dinámicos. ¿Sí? Los de estado estacionario justamente son, el más socorrido pues es el Aspen Plus, el Aspen HYSYS, el PROL, el PROMAX, el ChemCAD, HYSIM, ProSim, CADSIM, y hay más, ¿no? Está el PRODOS, está varios simuladores. Y mientras que para simulaciones de procesos dinámicos, la diferencia entre los simuladores de proceso en estado estacionario y los dinámicos es que justamente la variable tiempo para los dinámicos es la que optimiza todo, ¿no? Esta es la variable a definir. Mientras que estos son procesos en estado estacionario, es decir, no son función del tiempo, sino más bien de la ubicación y nada más. Las variables se mantienen constantes. Entonces, dentro de los procesos dinámicos tenemos el Aspen Dynamics, el CADSIM y el Simulation Solution, por ejemplo. Esos son algunos ejemplos. ¿Qué hace el simulador de procesos? Pues justamente resuelve los modelos que nosotros le planteamos, y el modelo es producto de leyes de conservación, tanto de masa como de energía, todas las leyes de la termodinámica, debe de respetar la termodinámica, debe de observar también toda la cinética química, fenómenos fundamentales, ¿sí? Físico-químicos obviamente, y existen también restricciones inherentes al modelo. Todo eso es lo que nosotros necesitamos incorporar en nuestros modelos para ser resueltos, y más que nada no se busca resolver el problema, ¿no? Sino más bien observar el comportamiento de las variables con respecto a nuestro modelo. ¿Sí? Un modelo de operación unitaria. ¿Sí? ¿A qué me Profe, refiero? Sí, dígame. ¿esta presentación ya está en Blackboard o aún no la sube? No, la voy a subir ahorita, dependiendo de hasta donde lleguemos. Ok, Porque no gracias. la vamos a ver toda. ¿Sí? Ahorita no vamos Ok, a llegar. gracias. No, al contrario, gracias a usted. Vamos a llegar a lo básico nada más. Déjenme ver. Permítanme un segundito. Sí. Los modelos de operaciones unitarias, es por eso que existen diferencias entre los diferentes simuladores comerciales que existen. Un punto clave es las operaciones unitarias que ya traen precargadas. Trae ecuaciones justamente para la modelación de esas operaciones unitarias, ¿sí? Hay que alimentarle los parámetros del modelo. Tiene unas variables de corrientes de entrada, ¿sí? Y lo que nos va a entregar son variables de la corriente de salida y variables resultantes, que serían ya las que se utilizarían para un dimensionamiento y funcionamiento de este proceso en particular, además de que hay variables de retención internas. Eso sería básicamente lo que hace un simulador. Pero nosotros tenemos que saber qué es lo que hace y cómo lo hace, para posteriormente, a la hora de usarlo, saber qué es lo que tenemos que modificar o no modificar. ¿Sí? Profe, Sí, dígame. en este simulador se pueden hacer balances de materia y energía. Así es. Ok, gracias. Así es. De hecho, eso es lo que hace, es lo que resuelve. O sea, tenemos que cumplir con el balance básico, ¿no? Leyes de la conservación. Las leyes de la conservación no es otra cosa más que balances de materia y energía, si está de acuerdo.
Y todos los problemas de ingeniería química, todos los problemas de ingeniería química se resuelven por balances de materia y energía, aplicando las leyes de la termodinámica y de la cinética. Así, tan fácil. ¿Sí? Ahora, los simuladores de procesos, necesitamos también un esquema de simulación que va a estar alimentado por los modelos termodinámicos, nuestros datos de diseño, y modelos cinéticos, y todo eso a su vez nos va a dar algoritmos de la solución matemática, ¿sí? Como les digo, no necesitamos una solución como tal, sino más bien el algoritmo de la solución matemática y evaluar cómo cambian las variables con respecto a la modificación de las mismas, porque nosotros debemos de definir cuáles variables son las independientes y cuáles son las dependientes. Cuando nosotros encontramos eso, podemos modificar las independientes y ver la respuesta que tienen las dependientes, ¿sí? Con este algoritmo de solución matemática, validamos el modelo, que eso sí ya serían los resultados, para saber si estamos bien o estamos mal. Elementos básicos para la simulación, pues justamente necesitamos termodinámica, métodos numéricos, ¿sí? ¿En qué punto lo vamos a utilizar? Necesitamos las subrutinas de los equipos, ¿sí? Eso es lo que contiene un simulador. Esos son los elementos básicos del simulador. Las subrutinas de cada equipo son librerías especiales. De la parte de la termodinámica, subrutinas de termodinámica. Métodos numéricos son para la convergencia, ¿sí? Para datos físicos y propiedades físicas de los componentes. Otras disciplinas también incluyen aquí, que es la mecánica y la manufactura y la ingeniería económica. ¿Por qué? Porque con esto, y a final de cuentas, todo lo que nos interesa es la parte económica, ¿sí? Cuando se habla de optimización, se habla justamente de optimizar, pero costos, sobre todo, ¿sí? Enfoques de la simulación. Existen dos enfoques fundamentales, justamente para resolver problemas de simulación, que son los que utilizan los simuladores. Uno es el modular, es decir, va resolviendo los módulos, así como operaciones unitarias, se vería. Y otro es el orientado a ecuaciones. Planteas todas las ecuaciones de todo tu proceso y entonces resuelves el sistema de ecuaciones. Esos son los dos básicos enfoques que se utilizan para resolver en simulación de procesos. El modular y el orientado a ecuaciones. Entonces, en el modular, cada operación del proceso es representada por un módulo de cálculo y cada módulo se resuelve de manera independiente. El orden de cálculo es de acuerdo a la secuencia del proceso, es decir, solución de las ecuaciones que describen a las propiedades termofísicas. Ya que las tengo, entonces ya son las soluciones de las ecuaciones que describen a los módulos, ¿sí? Primero defino todas las propiedades termofísicas. Resuelvo la de los módulos y entonces ya viene la convergencia de las corrientes de recirculación, si es que las hubiera, y ciclos de control, convergencia y las especificaciones de diseño. Es decir, primero se calculan todas las propiedades que se van a alimentar, se resuelven los módulos, cada uno de ellos, porque en cada módulo vamos a tener una entrada y una salida. Y con respecto a esa entrada y con la salida, se va a alimentar el siguiente módulo, y así se va haciendo hasta lograr la convergencia de todas las corrientes. Y si hubiera corrientes de recirculación, estas por lo general se resuelven por métodos iterativos, ¿sí? Y hasta el último, ya son las convergencias con las especificaciones de diseño. Mientras que el orientado a ecuaciones, como tal, se agrupan en un solo módulo todas las ecuaciones del proceso y se resuelven simultáneamente todas las variables involucradas en el proceso. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso así, tenemos unas variables de la corriente de entrada que al menos esas las tenemos que especificar o las tienen que especificar. Hay parámetros y hay restricciones, es decir, por ejemplo, en este mezclador, ¿no? ¿Sabes qué? Este mezclador tiene una capacidad nada más de manejar cierto flujo. Entonces ya, para ahí empezamos con las restricciones. Después pasaría, vamos a suponer que este fuera un reactor. ¿Sabes qué? En este reactor la conversión es de tanto, otra restricción. Entonces de aquí ya va a salir un producto y de aquí sale para que se separe en otro producto. Bueno, en esta separación, de acuerdo a la producción que se está dando aquí, tanto se recircula y tanto pasa a separación y se logra una separación del tanto %. Entonces, todos esos parámetros son restricciones que se deben de imponer
a n ecuaciones que se obtienen y que describen todo nuestro proceso. ¿Sí? Entonces, hay un método, ¿sí? También que se puede hacer, que se puede conjuntar muy bien. El secuencial modular y el orientado de ecuaciones se pueden combinar y hacer el simultáneo modular. Es decir, planteo mis ecuaciones y resuelvo mis operaciones modulares y a su vez resuelvo el sistema de ecuaciones completo para poder encontrar ya la solución y las convergencias. El enfoque modular simultáneo como tal, ¿sí? Hay variables de las corrientes que nos dan, los modelos simples nos dan las variables de las corrientes que alimentan a los modelos rigurosos y esos modelos rigurosos nos regresan coeficientes, es decir, cuando los solucionas, que se alimentan a los modelos simples y es un loop el que se hace aquí. Existe entonces el modular secuencial, el modular simultáneo y el orientado a ecuaciones, ¿sí? Este sería el combinado de esto, ¿sí? Y estos dos serían los básicos. Entonces, los modelos de proceso más generales, aquí va creciendo, este es el más generalizado, el que combina ambos, mientras que la flexibilidad, ¿sí? Disminuye. En este ya está, ese es muy flexible, son pocos flexibles, los orientados a ecuaciones. ¿Por qué? Porque ya tienen las ecuaciones y no hay cómo retroalimentar. Entonces, comparando los enfoques que utilizan los simuladores de procesos, por ejemplo, hay uno que se llama PROMAX, que es orientado a ecuaciones y resuelve bloque por bloque, mientras existe el ASPEN, que coloca todas las ecuaciones en una ecuación matriz y resuelve todos los balances de materia y energía a la vez. Como se darán cuenta, el ASPEN es bastante poderoso. A mí en lo particular es el que más me convence. Lástima que no lo vamos a poder utilizar. Entonces, la evolución en el diseño de los procesos, justamente estos tres ejes nos indican más o menos cómo es. La complejidad de los cálculos, la complejidad del modelo y la complejidad del control de cálculo, ¿sí? Esto avanza en sentido positivo. Entonces, simulas y tienes poca complejidad en los cálculos. Para diseñar ya se complican un poco más y para la optimización ya son los cálculos más complejos, ¿sí? El complejo del modelo, cuando son modelos simples, ¿sí? O cuando ya son rigurosos. Mientras que el control, para estos procesos, el automático pues, sería lo más simple y el intensivo ya sería el más complejo. Combinando estas tres variables se podría decir que tenemos qué grado de complejidad con respecto a un diseño de un modelo, ¿no? Si ya estamos optimizando con un control intensivo y métodos rigurosos, eso ya sería lo máximo que se podría lograr. Los problemas en la simulación de procesos, justamente una es detección e identificación de ciclos. Muchas veces es difícil ver cuando tenemos ciclos o cuando nos conviene tener ciclos con corrientes de retorno. Así ciclo es como tal, o sea, vamos, yo tengo un proceso donde alimento un mezclador, después un reactor, después un separador, y después de ese separador hay un reciclo que alimenta una vez más al punto de mezclado. Esa es identificación, para identificar este tipo de ciclos, cuando no tienes el proceso completo y tú lo tienes que diseñar, cuesta trabajo. Romper los ciclos es bastante fuerte cuando estamos calculando estas cosas. ¿Por qué? Porque esos reciclos que se forman en los procesos, por lo general se resuelven por métodos iterativos, porque no es fácil encontrar la solución numérica a ellos. ¿Sí? ¿Y para qué sirve todo esto? Bueno, entonces las mejoras en las herramientas del modelado, para empezar, hay una facilidad de uso, innovación, colaboración y reducción de costos para su implementación. El hecho de aprender a operar un simulador permite a los nuevos usuarios aprender más rápido, justamente, y entender los procesos de una mejor manera, mientras que las empresas pues, ya se han dedicado justamente a dar entrenamientos en líneas, búsquedas de datos en plantas. Es lo que hace, por ejemplo, el Aspen Plus, por ejemplo. En la innovación, pues amplía el alcance y el rigor para la optimización. Las propiedades físicas siempre se están actualizando y siempre hay métodos numéricos más poderosos para calcularlas y más exactos. Por ejemplo, cuando hay procesos, por ejemplo, de captura de CO2, hidráulica de tuberías, caracterizaciones de crudo, todo esto
requiere datos de propiedades físicas muy rigurosos. La colaboración entre la realización de la ingeniería y la cadena de suministro, pues justamente la integración energética y la integración económica y la integración de la planeación, todo esto se logra cuando ya estamos en el simulador. ¿Por qué? Porque es más fácil que te entiendan todos cuando tú subes una simulación con todos sus datos que de qué otra forma lo podrías dar a conocer. Y permite a los usuarios desarrollar soluciones más rápido. ¿Por qué? Porque justamente no tienes el impedimento ahora ya. Antes sí era una bronca. Yo cuando empecé a utilizar las computadoras para resolver ecuaciones, era con tarjetas perforadas, imagínense nada más. Tenías que llevar tu ecuación, programarla y te daba una tarjeta perforada, la alimentabas a la computadora y te regresaba otra tarjeta perforada que tenías que resolver. O sea, vamos, muy arcaico eso. Y el uso en el plan de estudios de la ingeniería como tal, esta parte, los compañeros que están en ambiental, pues no lo tienen tan integrado como nosotros, la parte de los procesos de las operaciones unitarias ni de la cinética. Sin embargo, sí ven balances de masa y balances de energía, ¿sí? Esta parte de operaciones unitarias no, pero no hay ningún problema. Vamos a tratar de verlas muy a fondo y de verlas de modo sencillo para poder resolver. Entonces, comenzamos con los conceptos y con la teoría. Esta parte de balance de masa y balance de energía, creo que ya la traemos todos ya muy estudiada. Las operaciones unitarias, pues no tanto. Cuando tienes todos estos conceptos, ya los puedes representar por ecuaciones, que son los modelos matemáticos como tal, ¿sí? Y ya teniendo ecuaciones, a partir de los conceptos, puedes generar pequeños ejemplos. Entendiendo ya los pequeños ejemplos, nos vamos ya a ejemplos mayores, a plantas completas. Entonces, como les decía, balances de materia y energía es lo que tenemos que tener ya muy presente. La termodinámica, pues también es una parte ya fundamental. La ingeniería de reactores, no sé si ustedes ya lleven reactores. Apenas, profe. No, Apenas, todavía no, profe. No, todavía no, Apenas. profe. apenas comenzaron con reactores. No todos. No todos. No, no todos. ¿Cuántos serán? ¿Como unos 10, 20? Lo No. ponemos en el chat, ¿no? A ver, pónganme los que sí y los que no. Yo no, aún no, aún no. Yo sí, 3, 4, 5, 6, 7. Más o menos. 8. Ok. 8. Pues sí, más o menos el 50%, ¿no? Ok. Listo, gracias. Bueno, entonces esta parte de los reactores lo vamos a ver con ciertas reservas, bueno, tranquilamente también, para que se entienda. Ejemplos muy sencillos. Ahora, procesos de separación, esos también yo creo que ya más o menos los conocen, y si no, también los vamos a ver de modo muy textual, ya para que se entienda. Y diseño de procesos, eso también ya lo deben de tener más o menos. Aquí en medio, lo que falta es justamente la simulación y optimización de los procesos, y después seguiría dinámica y control de procesos, ¿sí? Después de la que estamos viendo ahorita, que sería simulación y optimización. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, por ejemplo, tenemos un problema, ¿sí? Tenemos una reacción homogénea del cis-2-buteno que pasa a trans-2-buteno. Es una isomerización como tal. Es una reacción cinética de primer orden y como tal, la rapidez está definida por una constante por la concentración de A, ¿sí? Donde la constante vale 0.23 minutos a la menos 1, pues es de primer orden, ¿sí? ¿Qué sería esto? Y la solución analítica, pues sería justamente con la expresión de rapidez, ¿sí? Aquí la pasamos, número de moles de A, porque la CA, la concentración de A no es otra cosa más que el número de moles entre el volumen. De aquí integramos, con respecto al tiempo, nos da esta ecuación, que es la funcional, ¿sí? Que es logaritmo natural del cociente de las concentraciones sobre K,
y con esa ecuación ya integrada, nos quedan 10 minutos, podemos despejar el tiempo. Por lo tanto, el tiempo no es otra cosa más que 1 sobre k por el logaritmo de esto y nos da 10.1 minutos, ¿no? Se supone, aquí ya estamos definiendo ya la solución analítica. Ahora, la solución con un simulador de procesos, alimentamos los valores de la constante y aquí ya está definido, ¿sí? O sea, utiliza exactamente los mismos algoritmos, a eso me refiero con todas las especificaciones de los equipos y de la parte de cinética. Eso es lo que resuelve el simulador. Ok, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? De síntesis, de gas de síntesis. Gas de síntesis que pasa a amonio. Es lo que se está sintetizando. Y eso es lo que hace este sistemita que tenemos aquí abajo. Esperamos que podamos llegar a algo así al final del curso. La ventaja de esto es que cuando nosotros definimos ya nuestro proceso, ¿sí? Tenemos compresores, tenemos mezcladores, intercambiadores, reactores, intercambiador, separadores. Y todas estas corrientes las podemos solicitar que nos las ponga en una tabla de flujos. Y cada punto son balances de materia y de energía que está realizando nuestro simulador. Y a su vez vamos a poder graficar los comportamientos de nuestras diferentes variables y ver cómo afectan para ir optimizando. Entonces, los pasos para correr una simulación son simples y la mayoría de los simuladores hacen lo mismo. Le pones nombre a la simulación. Este punto es importantísimo. El método termodinámico es una clase, es un punto esencial para todas las simulaciones. Si seleccionas mal el modelo termodinámico, híjole, pues quién sabe qué obtengas, ¿sí? Lista de componentes, es decir, seleccionas todas tus sustancias que vas a ingresar, seleccionas unidades, realizas el esquema del proceso con las corrientes, nombre de las corrientes, las alimentaciones, las defines con su flujo, su temperatura, su presión y composición, seleccionas los equipos, nombres de los equipos, los especificas según los grados de libertad, defines tu cinética, ¿sí? Y ya después le das a seguir. Ya corrió, obtienes los resultados y armas tu reporte. Así es como le vamos a hacer, básicamente. Entonces, los métodos termodinámicos, espero que ya llevaron termodinámica, ¿verdad? Y evaluación de propiedades, algo así se llama, ¿no? De propiedades termodinámicas, donde ven las ecuaciones de estado. La de Margules, Van Laar, Wilson, NRTL, Hank Robinson, SRK, todas esas. Bueno, pues esas las van a ver andando acá. ¿Sale? Entonces, para la selección de paquete termodinámico nos quedan 6 minutitos. Voy a alcanzar hasta donde alcance a ver esta parte de aquí, porque no nos vamos a meter de lleno, lo vamos a revisar un poquito más a detalle, ¿sí? Pero para la selección de paquete termodinámico, primero el primer punto que debes de seleccionar o de evaluar es, ¿son polares o no polares los componentes que tú estás procesando? Entiéndase como polares justamente los que son moléculas ya definidamente polares. Por ejemplo, el agua tiene enlaces covalentes, pero es una molécula polar. O no polar, por ejemplo, el oxígeno diatómico, pues no, es no polar, ¿sí? O el metano, por ejemplo. Luego se define si son polares o no polares. Ahora, ¿a qué presión vas a trabajar? Si vas a trabajar por debajo de 10 atmósferas, se considera todavía que puedes aproximarlo con un gas ideal, ¿sí? Ahora, se tiene información disponible de los parámetros de interacción. Los parámetros de interacción los vamos a revisar también porque van a quedar definidos con una K, ¿sí? Y no es otra cosa más que la concentración en el gas con respecto a la concentración en el líquido, ¿sí? Este sería un parámetro de interacción para la especie I, ¿sí? Y vamos a definir un componente base y entonces vamos a definir una K, I,
J, por ejemplo, que no va a ser otra cosa más que la K de I con respecto a la K de J, y eso es decir, Y de I entre X de I sobre Y de J con respecto a X de J, ¿sí? Este sería un parámetro de interacción binario, y así se definen para todos los componentes. Entonces, si se tiene información de parámetros de interacción, pues ya lo hiciste, y si no, pues hay que definirlos. Este sería un esquema que utiliza Aspen. Entonces, por aquí es para seleccionar el método termodinámico. Como les comentaba, polar o no polar, ¿sí? Si es polar o no es polar. Si es polar, bueno, ¿es un electrolito o no es electrolito? Si es un electrolito, pues entonces podemos utilizar esta ecuación de estado, ¿no? Que es la elect NRTL. O si no es electrolito, bueno, si no es un electrolito, ¿sí? Ya nos iríamos a evaluar la presión y la temperatura. Si cumple con estas condicionantes de presión o de temperatura, nos iríamos por acá arriba y nos pregunta, ¿tienes tus parámetros de interacción? ¿Están disponibles? Vamos a suponerle que sí. Le decimos, ok, sí, sí están disponibles los parámetros de interacción. Bueno, si están disponibles, aquí nos vuelve a preguntar otra vez, ¿qué tipo de sistema vas a evaluar tú? ¿Vas a evaluar un equilibrio líquido-líquido? Dices, bueno, sí. Bueno, estas son las ecuaciones que debes de emplear. No, no es un equilibrio líquido-líquido, más bien es un equilibrio líquido-vapor. Ah, bueno, entonces nos vamos por aquí y puedes utilizar Wilson, NRTL, Uniquac, etc. ¿Sí? Mientras que si no tienes los parámetros, caray, me paso para acá. ¿Sí? En este punto, si no tienes los parámetros, ¿sí? Nos vamos para acá y te vuelvo a preguntar lo mismo. Si es un equilibrio líquido-líquido, y aquí te va a dar estas opciones, dependiendo. Esta sería la ruta normal. Ese se llama árbol de decisiones para encontrar una ecuación sugerida. Muchas veces hay ecuaciones que trabajan bien a pesar de que no son las ideales. Sin embargo, trabajan bien con los componentes que le vamos a poner. Vamos a ver por qué. Ahora, desde aquí nos quedamos, ¿no? Y nos fuimos según se supone que era polar. Pero si es no polar, nos tenemos que ir para acá abajo. Y este punto es pseudocomponentes. Este punto es importante. ¿Por qué? Nos quedan 2 minutos y les puedo platicar. Cuando nos dicen, ¿es pseudocomponente o es no pseudocomponente? Bueno, por ejemplo, esto de los simuladores tuvo un auge muy fuerte con la industria petrolera, sobre todo, porque como sabemos, pues hay muchos recursos económicos en la industria y fueron los que más le aportaron dinero al desarrollo de estas cosas de simuladores. Entonces, cuando se está destilando, ¿sí? Cuando se está fraccionando el crudo, ¿sí? Se coloca en una columna de fraccionamiento como tal, ¿sí? Hay salida hasta arriba, pero hay salidas en todos los puntos. Acá arriba salen los gases, aquí salen, por ejemplo, naftas ligeras, ¿sí? Después siguen naftas pesadas, ¿sí? Después siguen gasóleos ligeros, luego siguen gasóleos pesados, así sigue, ¿no? Y todos estos se distribuyen, o sea, porque es un mundo de componentes, y hasta acá abajo sale residuo atmosférico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, naftas, las naftas, lo que yo hago, como son N cantidad de componentes, lo que están saliendo, ¿sí? Ya nos queda menos de 1 minuto. Igual y me quedo hablando solito. Ahorita nos vemos a las 7, ¿sale? Sí, profe. Ok. Va. Bueno, de hecho, ahorita nos vemos entonces, porque ya me voy a dejar hablando solo. Nos vemos ahorita a las 7. Muchas gracias. Y retomamos aquí y empezamos a ver algo numérico. ¿Va? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Vale. Ahorita nos vemos. No dejen de entrar porque voy a pasar lista. Sí. No. Sale.